A ver, ¿qué tal si los secretos para construir riqueza hoy en día no estuvieran en complicados algoritmos, sino en viejas tablillas de arcilla de la antigua Babilonia? Suena increíble, ¿no? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en esta guía clásica que nos enseña sobre finanzas, pero no con fórmulas, sino con historias. Historias que demuestran que la buena sabiduría financiera esa es para siempre. Y nuestra historia, claro, empieza en Babilonia. Hay que pensar en esto, la ciudad más rica del mundo antiguo. Estamos hablando de un lugar con un esplendor casi de leyenda, puertas adornadas con oro, una locura. Pero, y aquí está el gran pero, detrás de todo ese brillo, la gran mayoría de su gente pues vivía en la pobreza más absoluta. Entonces, la pregunta cae de madura. En la ciudad más rica del mundo, ¿por qué había tanta gente pobre? Esta misma duda, esta misma angustia, era la que carcomía a dos amigos de toda la vida. Unos tipos que, miren, trabajaban sin parar, pero al final del día, nada. Las manos y los bolsillos completamente vacíos. Y aquí es donde entran en escena nuestros protagonistas. Por un lado, Bansir, que era, digamos, el mejor fabricante de carros de toda la ciudad. Y por el otro, su amigo Kobi, un músico súper talentoso. O sea, no eran ningunos improvisados, eran verdaderos maestros en lo suyo. Pero a pesar de todo ese talento y ese trabajo duro, sus bolsas siempre vacías. Imaginen la escena, los dos sentados en un muro, viendo la gran ciudad desde arriba y sintiendo un desánimo terrible. Sentían que sus sueños, sus ambiciones, se quedaban en eso, en sueños lejanos que nunca iban a poder tocar. Y Bansir lo resume perfecto con esta pregunta. ¿Por qué no podemos conseguir más plata y más oro, más de lo necesario para poder comer y vestirnos? Era el lamento de alguien que se siente atrapado, ¿saben? En esa rueda de hámster de trabajar solo para sobrevivir sin avanzar ni un centímetro. Y esa frustración, justo esa, es el corazón del problema que este libro se propone resolver. Pero justo cuando estaban por tirar la toalla, algo hizo clic. En medio de esa desesperación, surgió una idea que lo cambiaría todo. Se dieron cuenta de algo fundamental. Claro, habían trabajado toda su vida, pero nunca habían buscado la riqueza de verdad. Solo se habían dedicado a la tarea del día a día. Así que tomaron una decisión. Resolvieron ir a buscar la sabiduría de un viejo amigo de la infancia, un tal Arkad. ¿Y quién era Arkad? Pues nada más y nada menos que el hombre más rico de toda Babilonia. La lógica era simple. Si alguien tenía las respuestas, tenía que ser él. Y bueno, Arkad los recibió. Y lo primero que les dijo fue algo que los dejó helados. Les confesó que su enorme fortuna no era por suerte ni porque fuera más inteligente que ellos. No, simplemente había aprendido las reglas del juego, las reglas que gobiernan la riqueza. Y ahí mismo empezó a contarles su propia historia. El viaje de Arkad, como vemos, no empezó en la cima, para nada. Él era un simple escriba, pobre, pero con un deseo gigante de tener riqueza. La clave fue un trato que hizo, una noche entera de trabajo duro, a cambio de la sabiduría de un prestamista rico llamado Algamish. Y fue en esa noche que aprendió el secreto fundamental. A partir de ahí, aplicó la lección. Cometió errores, claro, aprendió de ellos y al final terminó siendo socio del mismo Algamish. ¿Y esto? Esto fue lo que le dijo Algamish, el secreto por el que Arkad se mató trabajando toda la noche. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Suena súper simple, ¿verdad? Pero en esa frase está la semilla de toda la fortuna. Vamos a desglosar esta idea porque es muy potente. A ver, la cosa es así. Una parte de todo lo que uno gana es para conservarla. Siempre. Se le paga al que hace la ropa, al que arregla las sandalias, a todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿cuándo nos pagamos a nosotros mismos? La idea es que la primera persona que debe recibir su pago es uno mismo. Una parte de cada ingreso nos pertenece. Punto. ¿Y cuánto es una parte? Bueno, la regla de oro que Arkad aprendió fue guardar como mínimo una décima parte, un 10% de todo lo que entraba. Esa pequeña fracción, esa es la semilla de la que, con el tiempo, puede crecer un árbol de riqueza gigante. A este concepto, hoy en día lo conocemos como págate a ti primero. Y es una disciplina, ¿eh? Se trata de asegurarse de que el propio futuro financiero sea la prioridad número uno, antes que cualquier otro gasto. Es, literalmente, construir un tesoro que es de uno y de nadie más. Pero ojo, el camino de Arkad no fue un paseo. ¡Para nada! De hecho, su primera lección importante sobre cómo invertir la aprendió de la peor manera posible, perdiendo absolutamente todos los ahorros que había juntado en su primer año. ¿Y qué pasó? Bueno,
Arcad le dio todos sus ahorros a un fabricante de ladrillos, para que fuera a tierras lejanas a comprar joyas. Un fabricante de ladrillos comprando joyas. ¿Se imaginan? Obviamente fue una pésima idea. Lo perdió todo. Y aquí la lección fue brutal, pero clara. Hay que confiar el dinero a los expertos en su campo, no a cualquiera. Hay que buscar consejo de gente que sabe de verdad, no confiar en la propia inexperiencia o en el consejo de aficionados. Después de todos estos tropezones y aciertos, Arcad fue desarrollando lo que él llamó las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. Son como reglas de oro. Primero, empezar a llenarla, o sea, ahorrar al menos ese 10% del que hablábamos. Segundo, controlar los gastos. Hay que saber qué es una necesidad y qué es solo un capricho. Tercero, hacer que el oro se multiplique. Invertir sabiamente para que el dinero trabaje por uno. Cuarto, proteger esas ganancias, evitando los negocios raros y siempre consultar a los que saben. Y las últimas tienen que ver con el futuro, tener una vivienda propia como inversión y asegurar un ingreso para el retiro. Son 7 pasos, 7 curas que son tan vigentes hoy como en la antigua Babilonia. Ok, entonces, si esas 7 maneras son el cómo, la parte práctica, ahora vamos a ver el por qué, la filosofía de fondo. Y eso se resume en lo que el libro llama las 5 leyes del oro. Pensemos en ellas como las leyes universales que gobiernan el dinero. Estas leyes son como la física de la riqueza, de verdad. Miren, la primera ya la conocemos. El oro viene fácil a quien guarda al menos una décima parte. La segunda, el oro trabaja feliz para el dueño sabio que le busca un buen empleo, o sea, la inversión. La tercera, el oro se queda con el dueño prudente que lo invierte con el consejo de gente sabia. La cuarta, el oro se escapa de quien lo invierte en cosas que no conoce. Y la quinta, y esta es clave, el oro huye de quien lo fuerza a ganancias imposibles o le hace caso a los estafadores. Básicamente, estas leyes nos dicen cómo atraer el dinero, cómo hacerlo crecer y, muy importante, cómo evitar perderlo. Al final, todo se reduce a una idea muy simple, pero muy poderosa. La riqueza es como un árbol. Y todo árbol, por más gigante que sea, crece de una sola semilla. Esa primera moneda que se ahorra, esa es la semilla. Y cuanto más se la cuide, regándola con ahorros constantes e inversiones inteligentes, más rápido se tendrá un árbol enorme que dé una buena sombra financiera. Y esa es la gran lección. Los ingresos son como un río de oro que fluye constantemente. La pregunta clave es, ¿qué parte de ese río se va a desviar hacia la propia bolsa? La sabiduría de Babilonia nos deja algo muy claro. La riqueza no es suerte, es un sistema. Es el resultado de seguir con disciplina unas leyes muy simples y ya probadas. Y todo, absolutamente todo, empieza con la decisión que se tome con la próxima moneda que llegue a nuestras manos.